Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Síndrome 1 de 4. Bring baña a Day basados en el libro. Espera un momento, ¿puedo limpiar a Pete Day yo mismo, Bring? Dijo Nai. No, deja que él me limpie, dice que es mi esposo. Tiene que encargarse de eso, Nai, dijo Day con voz severa. Si quieres que te limpie, puedes decirlo amablemente. Day, qué tonto, no actúes como una persona ofendida, dijo Girl, igualmente molesto. Hasta Nine tuvo que estirar la mano para agarrar el brazo de su novio, para que no se impaciente por seguir hablando con su hermano. Está bien, seguiré limpiándolo yo mismo, le dijo Brickney en voz baja, tratando de tragar el bulto sollozante. Day vio que Brink, que estaba acariciando la muñeca que Day había estado sosteniendo hace un momento porque aún siente dolor. Pete Day, por favor cálmate. Pete Brink está muy preocupado por ti. Nate trató de persuadirlo. Day dejó escapar un gruñido suave en su garganta. Nate, siéntate primero. Day bajó el tono mientras hablaba con su hermano menor. Nate miró a Brick. Brick asintió. Después Nate aleja a su novio de Brick. Sigue limpiando, le dijo Dake a Brick con voz severa, lo que hizo que Brink se sintiera un poco insultado en secreto, pero no quiere pensar demasiado. Brick logra limpiar suavemente la parte superior de Day, vigilando la actitud de Day de vez en cuando. Day sentía algo de dolor. Así que no quieres limpiar abajo, dijo Day después de ver que Brink ya había limpiado la parte superior, pero todavía dudaba un poco. Dudaba porque Brink se sintió avergonzado. La otra vez que lo limpió, Day estaba inconsciente. No se despertó para sentarse y verlo así. Lo limpiaré, dijo Brick en voz baja, antes de mover su mano ligeramente temblorosa para deshacer el nudo de los pantalones de Day. Day usó un yeso en su pierna derecha desde la rodilla hasta el tobillo. Brick limpió suavemente la pierna de Day, tratando de no prestar atención al cuerpo de Day. Su rostro era suave, que se puso rojo, hizo que Day adivine por qué la cara de Brick se puso roja. Límpialo todo, dijo Day. He terminado, respondió Brink en voz baja. No en todas partes. Hay lugares que aún no has limpiado, dijo Day. Brink está más que antes cuando entendió lo que significaba la palabra de Day. ¿Por qué dijiste que era mi esposo? Siendo mi esposo, ¿por qué te avergüenzas? ¿Actúas como si nunca me hubieras visto? ¿O que tú y yo nunca tuvimos una relación? Preguntó Day en voz baja. No, no es eso. Puedes olvidarlo, respondió Brink de mala gana y usó otra pieza de tela. Limpió el cuerpo de Day antes de que la cara de Brink se pusiera roja. El cuerpo de Dayman se hizo más fuerte. El mismo Day apretó los dientes por la presión de despertar. Dijo Brink tartamudeando. ¿Ya terminaste de limpiarlo? Dijo Day con indiferencia a pesar del sentimiento de querer soltar, incluso si su cuerpo está herido, pero la sensación de querer liberarse no desapareció. Oh, Dios mío, es suficiente. ¿Puedes dejar de limpiarlo? Dijo Day fascinantemente. Brink se apresuró a vestir a Day junto con una manta. ¿Quieres que mueva la cortina? Preguntó Brink en voz baja porque no quería que Gary y Nay escucharan. Espera un minuto, respondió Day, apoyando la cabeza en la cabecera de la cama y cerrando los ojos. Brink luego fue a recoger el lavabo y lavó las toallas y las sacó a secar al balcón. Cuando volvió, Day tuvo que quitar la cortina. Brink se movió. ¿Estás bien, Day? Preguntó Nay cuando vio que Brink había quitado la cortina. Respondió Day mientras extendía su mano a su hermano como una forma de decirle a su hermano menor que entre. Nay se levantó y se sentó junto a la cama. En cuanto a Brick, ve a sentarse con Girl. Escuché un leve sonido de algo, le preguntó Girl a Brick, porque no podía oír con claridad. La cara de Brick se volvió roja.